pasamos ya con Jesús Escobar Tobar. Él es director editorial de La Octava para esta mesa de periodistas de los viernes. Temoris Greco no podrá acompañarnos en esta ocasión, pero bueno, tenemos un invitadazo de lujo como siempre. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Oye, efectivamente, este tema de Notimex que despierta pasiones. Estaba leyendo los comentarios en el chat de Rompeviento, y es que a final de cuentas es un asunto en donde se mezcla la simpatía política. A final de cuentas, se mezcla la gente que es pro San Juana Martínez, que respalda a San Juana Martínez, que tiene una simpatía en ese sentido, o que tiene una simpatía general por la Cuarta Transformación. Y por el otro, por supuesto, están los críticos de San Juana Martínez, están los seguidores también de Adriana Urrea del sindicato de Notimex, e incluso los críticos de la propia Cuarta Transformación. Pero hay algo de fondo que tú comentaste, mi querido Alberto, y que yo coincido plenamente contigo. Es un tema que tenemos que partir de los derechos laborales. Es un tema en donde se tiene que discutir a fondo qué se está violentando en ese marco, qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. Y si a esto le agregamos un incremento de recursos para algo que simplemente no está operando, pues sí, ya es algo que tenemos que empezar a analizar desde otra óptica, más allá de las simpatías y las pasiones políticas o bien personales. Además de que es una realidad, como bien lo dijiste, que San Juana Martínez ha sido señalada, ha sido acusada de espiar, de atacar a los críticos, a aquellos que no piensan igual que ella, e incluso ni siquiera hablamos de periodistas, entre comillas, que tienen agenda contra la cuarta transformación, sino de periodistas serios, de periodistas críticos, que siempre han sido aquellos que cuestionan al poder y que han sido víctimas directamente de estas campañas por parte de San Juana Martínez. En fin, qué tema tan interesante el que abordaste con Adriana Urrea, mi querido Alberto. Y como ya te diste cuenta, pues están fieros los comentarios en el chat. Sí. Es un asunto que desata muchísimas pasiones y desgraciadamente pues hay muchas personas que sí están convencidas de que la versión que se dio muy al inicio de la administración de que había una dirigencia sindical pues con muchísimas irregularidades se permanece. La verdad es que al anterior líder sindical, que sí efectivamente tiene acusaciones de los propios trabajadores de haber hecho mal uso de los fondos sindicales, no se le ha tocado, mi querido Jesús Escobar Tobar. Perdón, está pasando un tren por aquí cerca, seguramente lo estás escuchando. No es el tren del adiós, ni mucho menos, no, tampoco es una escenografía, no me estoy describiendo, no están llegando por mí. Es que el trabajo en casa tiene sus bemoles, mi querido Jesús. No es el tren Maya que se haya desviado, oye. No están construyendo una estación aquí del tren Maya, ni tampoco el tren suburbano de Toluca, ni cualquier otro. Pero bueno, en fin, sí, es un tema de mucha controversia y pues habrá que verlo. Yo creo que, como bien dice Adriana Urrea, pues todo parece indicar que algo se mueve en la cúpula directiva de Notimex y ojalá que se empiece a aclarar, porque ya es suficiente. Si la idea es cerrar la agencia informativa Notimex, pues que se cierre y se liquide a los trabajadores conforme a la ley. Si no, pues que ya se tome una determinación y se solucione. Claro, pero bueno, totalmente. Sí, no sé si quieres comentar algo más sobre esto. No, únicamente que coincido contigo, mi querido Alberto, es algo que se tiene que profundizar y sí, y entender muy claro que una cosa era ese sindicato de Notimex que existía en la época de Peña, que existía en la época de Calderón, que existía, por supuesto, en la época de Fox, que era un liderazgo sindical corrupto, mafioso. A mí me tocó tratar en 2 o 3 ocasiones con esas cabezas y, perdón, eran sujetos que se enriquecieron completamente, al más puro estilo del sindicalismo mexicano, de estos caciques que siguen hoy por hoy ahí empotrados directamente en los gremios y que ven por sus propios intereses, que ven por sus propias canonjías, obviamente, y que han hecho una cantidad de dinero que de manera decente, de manera honrada, jamás lo hubieran logrado. Y ejemplos, pues hay muchísimos, empezando por Carlos Romero de Shams. Bueno, en el caso de Notimex era algo muy similar, ¿eh? O sea, era gente que de verdad se comportaba de una manera deplorable. Ahora, ¿ha habido cambios? Sí, lamentablemente ha habido este enfrentamiento entre Adriana Urrea y San Juana Martínez que ha polarizado la atención, pero reitero, es un asunto laboral que tiene que partir de ahí, resolverlo por los trabajadores, definir qué quieren para Notimex, más allá de una simpatía política o una simpatía personal. Sí, sobre este tema podemos hablar horas.
y al final del día no vamos a llegar a ninguna solución porque ni se va a convencer a los críticos de San Juana ni tampoco a los críticos del sindicato. Así es que pues dejemos que la situación tome su curso y siga la evolución que debe tener. Si te parece, entremos en la conversación que hemos programado contigo, Jesús Escobar. El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer desde Washington en esta reanudación del diálogo económico entre México y Estados Unidos, suspendido por Donald Trump, señaló que el 18 de septiembre habrá una reunión de la CELAC aquí en México y uno de los temas centrales de los países miembros de este organismo de América Latina, por supuesto, es plantear una propuesta para que la OEA sea sustituida, para que sea reemplazada. Y se le va a plantear a Estados Unidos, que es el principal interesado en que este organismo se mantenga en las mismas condiciones como ha vivido desde su propio nacimiento. ¿Qué piensas tú de este planteamiento que hace el canciller Marcelo Ebrard y sobre todo del activismo a nivel internacional, diplomático de Marcelo Ebrard, pero también de una u otra forma del gobierno del presidente López Obrador, algo que no ocurría en el pasado reciente, Jesús? Mira, yo de entrada, por supuesto que las declaraciones del presidente sobre la OEA han abierto una ola de opiniones en contra de este organismo que, seamos claros, está al servicio de las políticas de los Estados Unidos. Eso me parece que está más que claro. Ya en distintas ocasiones, en distintos espacios, se ha abordado, se ha profundizado sobre esta necesidad de crear un organismo nuevo al servicio realmente, mi querido Alberto, de los países latinoamericanos, del Caribe, ¿no? Se ha hablado, se ha discutido de la necesidad de enterrar el Acuerdo de Lima, ¿no? Que a final de cuentas, pues ya cumplió un ciclo. Se ha hablado de la refundación de la COPAL, que quedó en manos precisamente de esta ultraderecha mexicana y del propio continente. Y el presidente López Obrador se lanzó contra la Organización de los Estados Americanos, pues sí, como tú bien lo señalas, al grado de exigir su sustitución, ¿no? Sustitución con un organismo, citando sus propias palabras, que no sea lacayo absolutamente de nadie. Y es que si nos basamos exactamente en una cuestión de política internacional, si nos basamos en una cuestión de equidad, es inaceptable la política de los últimos años, de los últimos, me atrevería incluso de los últimos 40, 50 años, que ha sido caracterizada por acciones para poner gobernantes al antojo de los Estados Unidos. No ha pasado absolutamente nada con los organismos internacionales. Recuerdo también las palabras del presidente de Argentina, de Alberto Fernández, que habló de poner ya el progresismo en América Latina. Me parece que es una idea que debe desarrollarse, debe llevarse a cabo la OEA. La OEA hoy por hoy no representa los intereses de América Latina, representa los intereses de Estados Unidos, representa los intereses incluso de grandes potentados económicos, pero la OEA hoy por hoy me parece tiene los días contados, y lo hemos dicho en otras ocasiones, mi querido Alberto, no pasa solamente por la discusión del señor Almagro, del general, que debería darse de forma inmediata después de lo que vimos, de los últimos golpes que vimos en América Latina, el caso concreto de Bolivia, sino pasa por desaparecer una organización que ya cumplió un ciclo de manera deplorable, que se fue deteriorando precisamente con la finalidad de defender solamente a la Unión Americana. Hoy por hoy, pues ya no aporta nada, no aporta absolutamente nada a la vida del continente, e incluso genera precisamente una polarización. Un detalle que a mí me llama mucho la atención y lo hemos comentado, la presencia de mexicanos en la OEA, te confirma cómo se manejan las cosas, ¿no? En este organismo, de qué lado están. Cuando se presenta el señor Alito, se presenta el señor Silvano, se presenta el señor Jesús Zambrano, se presenta, por supuesto, el señor Marco Cortés hablando de narcotráfico y narcopolítica. Bueno, pues la OEA estuvo ciega, sorda, muda de todos estos años. México nunca se dio cuenta lo que era realmente la narcopolítica. A mí me parece que está fuera de discusión la desaparición de la OEA. Urge desaparecer la OEA. Veremos cuál es la postura de los Estados Unidos, qué tanto Estados Unidos está interesado en defenderla. Tampoco lo necesita como tal, si nos basamos en una política norteamericana que siempre ha sido enfática, no tiene intereses e impone sus condiciones cuando necesita hacerlo. En realidad, ¿qué tanto necesita la OEA para derecha, la cara? Pero hay un factor ahí clave que mencionabas, mi querido Alberto.
esta política internacional del presidente López Obrador me parece que tiene dos vertientes. Una, por supuesto, lanzar el mensaje de que es independiente de los Estados Unidos o no está tan sometido a la política norteamericana, tratar de colocar nuevamente a México en un papel protagonista y darle juego a uno de los gallos para el 2024, ¿no? Que es Marcelo Ebrard Casaubon, que es un hombre que sabe perfectamente el peso de las relaciones internacionales, sobre todo pensando en una imagen presidencial e ir construyéndose una imagen de presidenciable. Y también le da gusto el presidente a sus seguidores que no están de acuerdo en que permita que Estados Unidos se entrometa de más en nuestro país, porque hay un tema ahí muy caliente estos días, y es el tema de la política migratoria, en donde por supuesto que México ha cedido a las indicaciones de la Unión. Ahí donde está la moto, por favor. Entonces me parece que este punto de la OEA y este señalamiento de colocar a México en un papel nuevamente protagonista, pues tiene esas dos vertientes, esas dos miradas de entrada, mi querido Alberto. Gracias. Así es, Jesús, hay que revisar con amplitud este tema, como seguramente escuchó usted y también tú, Jesús, y yo también lo escuché, pues se está acomodando Ernesto Ledesma, está dando las indicaciones pertinentes para empezar a la conversación con nosotros. Está por audio en este momento, así es que le damos la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Ya bajaste, ya te acomodaste, ya está todo listo? ¿El ballet parking en su lugar? ¿Todo bien? Bajándome del taxi. Todavía, okay. Mi querido Alberto. Hola, Jesús. Buenos días. Buenos días. Fíjate, en el taxímetro no te van a cobrar de más. Sí, perdón. ¿Qué? Sí, gracias, señor. Sí, perdón, que estoy entrando aquí, me están llamando. Sí, miren, retomando un poquito aquí los comentarios ahorita que hacía Jesús y los que hacías, Alberto. Bueno, yo sí creo que ahí hay varios elementos que habría que ver. Uno es ese discurso que dio el presidente López Obrador, que para muchos de nosotros fue un discurso histórico, y abrió una puerta que no se había abierto antes, ¿no? La posibilidad de que se pudiera hacer una crítica Vaya, parece que está perdiendo la comunicación, es que está en movimiento, Ernesto. Al gobierno de los Estados Unidos. Ernesto, te perdiste en el último minuto. Sobre el... Ahí me escucho. Ok, perdón. Sí, yo me refiero a que me parece que hay que retomar un poco la estrategia que está agarrando el presidente López Obrador para el discurso que está dirigiendo al gobierno de los Estados Unidos. Cuando hace por vez primera este planteamiento de crear algo distinto de la OEA y quitar a la OEA, cambiarla y abrir otro nuevo espacio, otro nuevo organismo, hace una crítica al gobierno de los Estados Unidos, pero también lo defiende. Y habla de cómo un país como China pues está llevando todas las cartas y toca un elemento central para el gobierno de los Estados Unidos. Habla de la economía de los Estados Unidos, de la economía de México y de la hegemonía que empieza a tener un país como China. Y creo que ese fue uno de los puntos, uno de los aciertos que hizo el presidente López Obrador en ese discurso. Y creo que, aunque suene casi a una utopía o un sueño que pudiera desaparecer un organismo como la OEA, ojalá se diera, me parece que sí hay manera de hacer una propuesta inteligente que le permita también al gobierno de los Estados Unidos plantearse por vez primera la posibilidad de cambiar un organismo como la OEA, y estos ángulos que le pone la administración de López Obrador, en este caso a través del canciller Marcelo Ebrard, de por qué le conviene a los Estados Unidos o por qué le convendría crear un organismo distinto y acabar con la OEA. La OEA, ahorita que escuchaba a Jesús también decir, bueno, pues ya la OEA, pues ya no nos engañemos, no le sirve a nadie. Bueno, todavía le sirvió a los Estados Unidos en el golpe
a Bolivia, ¿no? Es decir, todavía tiene una función, pero ya no es, aún a pesar del golpe, ya los costos políticos para la OEA o para los Estados Unidos ya son mucho mayores. El desprestigio que tiene un organismo como la OEA, pues ya es descomunal. Por eso creo que habría una viabilidad con esta nueva propuesta que hace el gobierno de México, me imagino conjuntamente con varios gobiernos de América Latina. Sabemos cuáles gobiernos estarían involucrados en la propuesta de un nuevo organismo internacional para América y América Latina. Y creo que habría que ver también pues, la contrapropuesta de los Estados Unidos, pero sí le veo, por vez primera, sí veo posibilidades de que algo así pudiera tener eco. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo, Ernesto, en el sentido de que ayudó a los Estados Unidos en este tema del golpe a Bolivia. Yo me refería a que no le sirve ya nada al resto de los países, al resto del continente. Ahora, uno de los problemas mayores que tiene el equipo de Biden, el equipo latinoamericano de Biden, es que cada vez que su servidor lo escucha, perdón, no sé si estás escuchando conmigo, me da la impresión que siguen pensando que la región es similar a la de 4 años atrás, es decir, cuando Barack Obama dejó el poder en manos de Donald Trump. No parece haber lecturas nuevas sobre la realidad latinoamericana y la realidad caribeña. Incluso la revitalización de los organismos de integración regional, como por ejemplo puede ser la Unión de Naciones Sudamericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, impulsado obviamente por varios gobiernos. Lo que a mí me deja al descubierto es la grave crisis precisamente de esta organización de la OEA, que ya no será teledirigida desde la Casa Blanca por Donald Trump, sino que ahora es teledirigida por el señor Joe Biden. Si bien, ¿cómo decirlo? Nadie puede llamarse a engaños, no podemos decirnos sorprendidos. Obviamente la nueva administración de Biden, un hombre que tiene 80 años, demócrata, que tiene un antecedente bastante oscuro en el tema de sus relaciones con América Latina, en el tema migratorio, por ejemplo, pues sí, mi concepto es claro que va a tratar de utilizarla para proteger sus intereses, para imponer obviamente sus estrategias, pero aquí surge entonces un signo de interrogación importante. Y tú lo planteabas, Ernesto, ¿qué tanto le conviene a la administración de Joe Biden mantener el apoyo a una organización totalmente desprestigiada, a una organización que ya no sirve como canal de comunicación con los demás países de América Latina y que incluso precisamente, basados en lo que pasó en Bolivia, basados en lo que pasa en Venezuela, se convierte más en un enemigo, se convierte más en una organización que apoya a aquellos que están en contra de los gobiernos? El caso concreto, insisto, de México. Con Biden, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay un cambio en el tono, ¿no? En el enfoque, se acabaron las amenazas, el acoso, la bravuconería, supuestamente contra ciertos países, hasta cierto punto que hacía el señor Trump, digo, porque no hay que olvidar lo que le dijo a Vladimir Putin el señor Joe Biden, pero a final de cuentas y en el fondo sigue siendo exactamente la misma política internacional de Estados Unidos, de una imposición de defender a ultranza sus intereses a costa precisamente de la soberanía, a costa precisamente de lo que tenga que ser para que Estados Unidos prevalezca. No es tal vez el famoso hacer América grande de nuevo de Donald Trump, es una mano más suave mediáticamente, con una sonrisa como la de Kamala Harris, pero que a final de cuentas mantiene la esencia de la política internacional de Estados Unidos y sobre todo la política de Estados Unidos durante muchísimos años hacia América Latina, que algunos expertos la han llamado siempre una política colonialista, una política racista, una política totalmente imperialista, ¿no? Pregunta a Mariam Calderón en el chat, Ernesto, Jesús, algo que me parece a mí muy puntual. ¿Cuál es el primer paso para hacer un organismo como la OEA? Yo no tendría una respuesta, no sé si ustedes tengan alguna idea, alguna respuesta concreta, pero yo me atrevo a decir que pues implicaría por reconocer, porque los países miembros de la OEA
decidan que ya no quieren ser miembros, es decir, separarse, salirse, decir que ese organismo ya no les funciona y a partir de ahí establecer alguna especie de organización entre estos mismos países para proponer un nuevo interlocutor hacia el resto de las naciones que no quieran salirse de la OEA. Esto para mí implicaría una ruta de conflicto, porque ya se intentó con el bloque del sur, que se acuerpó alrededor de Hugo Chávez en su momento. Pero bueno, pues es lo primero que se me ocurre. No sé ustedes, Ernesto, Jesús, tengan alguna idea de cuál podría ser ese primer paso, sin olvidar, por supuesto, que pues todavía Estados Unidos tiene muchísimo peso en la región y muy poquito se mueve si no tiene su consentimiento. Ernesto, ¿quieres tú comentar? Jesús, ¿cómo ven? Sí, mira, un escenario que se ha planteado también es que las organizaciones, que los países que conformaran este nuevo organismo, digo, uno iba leyendo las declaraciones de los países que tienen presidentes o gobiernos conservadores, pues luego empezaron las críticas a la propuesta del presidente López Obrador. Pero entonces se abrió en el debate de que no tendrían que desaparecer la OEA porque habrá países que se van a oponer, sino que se abre un organismo paralelo. Entonces serían organismos, por decirlo de alguna manera, antagónicos. Y que al parecer el gobierno de los Estados Unidos estaría interesado en formar parte de los dos, ¿no? Estados Unidos, pues, siempre va a querer estar en todos los pasteles, ¿no? Va a querer tener injerencia en todos los pasteles. Pero, pues, me parece que ese sería, pues, otra posibilidad y que la inercia, las políticas, la estrategia que pueda ir llevando un nuevo organismo, pues se tendrá que ir viendo en la medida en los lances políticos que vaya haciendo un país y otro. Por eso el aval de los Estados Unidos a este nuevo organismo, pues le importa a México, a Argentina, a Venezuela, a Bolivia, etcétera, etcétera. Si bien pues recordemos el ALBA y aquellos otros acuerdos comerciales en el Cono Sur que se hicieron y que tuvieron un eco y un resultado importante, pues son escenarios que se van a estar abriendo. Lo que pasa es de que aquí por vez primera participa México, ¿no? México había sido, pues nunca se había metido prácticamente en algunas políticas de corriente pues más bolivariana, por decirlo de alguna manera, y ahora pues sí, se abre esa posibilidad, así que creo que otro escenario pues es que se abra un nuevo organismo y que la OEA se mantenga. Creo que a la larga se terminaría disolviendo la OEA y estaría agarrando pues cada vez más preponderancia este nuevo organismo. Habrá que ver qué sucede. Ese es algo de lo que había leído y de mis piensos, pues, ¿no? Y Jesús, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo coincido que el presidente López Obrador recuperó, ¿no?, lo que podemos considerar la mejor tradición diplomática de nuestro país de defensa de la soberanía de nuestras naciones ante este permanente, pues digamos, así, injerencismo de los Estados Unidos. Retoma la bandera de la unidad latinoamericana, al final de cuentas, con un llamado, insistimos, a sustituir a esta organización totalmente disfuncional. ¿Cuál será el peso de México? Me parece que ahí entramos a la mesa de negociación que tendrá Marcelo Ebrard Casaubon con Kamala Harris, en los acercamientos, los guiños que ha lanzado Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre que sabe negociar en el sentido de que sabe medir al que tiene enfrente. Midió bien a Donald Trump, está midiendo también con Joe Biden, y aquí el papel será clave lo que determina Estados Unidos para sus propios intereses. ¿Qué tanto le conviene mantener una desprestigiada OEA? ¿Qué tanto le conviene crear otro organismo? ¿Qué tanto realmente a Estados Unidos no le interesa un enfrentamiento de esa naturaleza con México, con los demás países de América Latina? Porque hay que ser muy claros.
no hay ninguna duda de la diversidad, de las diferencias entre los estados latinoamericanos, ¿no? Surgidas obviamente de las culturas, ¿no? De los diferentes pasados que tenemos, de las identidades étnicas, de la historia, por supuesto, de cada uno, pero tampoco hay duda, me parece, y no sé si ustedes coincidan conmigo, que cualquier diferencia se tendría que superar con el diálogo, con proyectos comunes. Me parece que eso es determinante, sobre todo con respeto, sin fobias ideológicas, en organismos multilaterales, sin tentaciones imperialistas. Sé que eso suena a una utopía, suena a un sueño guajiro, por decirlo de esta manera, suena a un discurso académico, pero la realidad es que mientras no haya esa finalidad en los organismos internacionales, pues siempre terminan de una u otra manera inclinándose hacia los poderosos, inclinándose hacia Estados Unidos, inclinándose en otras partes del mundo hacia Rusia, hacia Gran Bretaña, hacia China, para poder imponer estas políticas, pues sí, neoliberales, ¿no? De depredación de los recursos naturales, de depredación de las riquezas, centrándome en América Latina, y sobre todo para sojuzgar, sobre todo me refiero a los pueblos con una deuda externa que es totalmente inmoral, ¿no? Y que impide cualquier posibilidad de desarrollo de esta parte del mundo. Entonces, desde los gobiernos de Estados Unidos, desde la plataforma, por supuesto, de la OEA, incluso, reitero, se atentó contra la CELAC, se atentó contra UNASUR, se atentó contra Mercosur, se atentó contra la Comunidad Andina de Naciones, se atentó contra todos y cada uno de los organismos de consulta, cooperación e integración de América Latina, porque a final de cuentas la OEA, desde su nacimiento, pues ha sido una mera correa de transmisión de las directrices de Washington. Y eso, caray, ¿no? Así se le ha considerado. Recuerdo hace no mucho en una entrevista que nos dio un analista internacional aquí en la Octava, que nos decía que la OEA se había convertido en una especie de ministerio de colonias, ¿no? Al final de cuentas, o esa era la visión que tenía Estados Unidos a través de la misma. Ahora, claro, bajo el secretariado de Luis Almagro, pues hombre, se hundió en una ignominia sin precedentes. A lo que voy con todo esto es que, a final de cuentas, América Latina requiere de un organismo multilateral, requiere un organismo que no se incline de manera contundente, de manera tan grosera, tan perversa, hacia los Estados Unidos. ¿Qué tanto lo va a permitir Estados Unidos? Esa es la gran paradoja, y me atrevería a decir hasta la gran ironía de lo que se está discutiendo hoy por hoy entre México, que está jugando un papel preponderante, eso hay que destacarlo sin duda alguna, y el llamado gigante del norte, ¿no? Sí, habrá que ver a la reunión de la próxima semana, el 18 de septiembre, cuando se reúnan aquí, se junten aquí en México los países miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que es una entidad que, por cierto, habrá tiempo de conversarlo, Jesús Ernesto, pues que hacía mucho, que parecía que estaba durmiendo el sueño de los justos, y con el presidente López Obrador, pues ha tenido un nuevo respiro, nadie la tomaba en cuenta hasta hace poquito. Pero bueno, habrá que ver cuál es la posición que tienen ellos, porque de ahí saldría la propuesta de sustitución de la OEA, según dijo el canciller Marcelo Ebrard. No sé si tengan algún otro punto sobre este tema, o ya pasamos al siguiente que está en la agenda de la conversación, Ernesto, Jesús. Sí, pues si quieres pasamos al siguiente. Y dale, no sé pues de una vez tú, si quieres, lánzate. Y no sé si tengas tú algo también que comentar sobre por lo que hablábamos ahorita sobre el tema. Sí, ya básicamente lo que hemos coincidido con ustedes, hay que estar pendientes de la necesidad de hacer un análisis muy real, muy en el terreno, porque sí, el presidente Joe Biden puede parecer más amistoso, si se me permite el término así entre comillas, hacia América Latina. Lo hace, creo yo, pues nada más por el simple contraste de él mismo. Si lo comparamos con Trump, pues cualquiera, ¿no? Hasta Mateo sería muchísimo más amigable, que no ha venido a saludar, por cierto. Pero no hay que olvidar que Biden y Kamala Harris forman parte del establishment de Estados Unidos. Son políticos formados a los usos y costumbres del Estado imperial norteamericano, así definido.
y de resalto norteamericano, porque así se definen ellos. No hay que olvidar que en Estados Unidos se tiene la idea de, el gentilicio que adoptaron es que son América. Y cuando uno les dice, yo también soy de América, dicen, ¿de qué? ¿De Wisconsin, Los Ángeles? No, de México, porque México, Argentina, Brasil son América. Pero bueno, más allá de eso, de esas historias ahí que tienen muchísimos años, pues ellos pertenecen al establishment estadounidense. Y ese sistema político básicamente señala que América para los americanos no se olvida. Así sean demócratas, republicanos, conservadores, neoliberales, hippies o no hippies, allá permea la idea de que América es para los americanos, y así es como se define el hacer político y el entender la posición de Estados Unidos en América Latina, en América, en el continente. Entonces, no hay mucho cambio. Trump era muy escandaloso, él era muy predecible, era muy grosero, pero eso no le quita que haya también obedecido las órdenes de ese establishment del cual forman parte. Allí nacieron, así se criaron y allí van a morir Kamala Harris y Joe Biden. Así es que pues es el mismo Trump, nada más que con un traje más chico, con una mano más suave, y en lugar de hamburguesas, pues este presidente ahora come helado, ice cream, pero en el fondo es lo mismo. Con esto cierro. Si quieres, Ernesto, que ya estás ahí, ahora sí ya te conectaste, si quieres seguimos con el siguiente tema. Órale, gracias Alberto. Jesús Escobar, parece ser que el Tribunal Electoral sigue muy enojado con el presidente López Obrador, y ahora pues le tocó el hachazo a Jesús Ramírez Cuevas. El Tribunal Electoral pues te está avalando una sanción al vocero del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por haberle permitido al presidente hacer críticas a la coalición Va por México. Así que pues se le viene una sanción. Eso lo tendrá que determinar, el tipo de sanción, el Instituto Nacional Electoral, pero el tribunal pues ya dijo, pues se tiene que aplicar una sanción, y habrá que ver qué tipo de sanción se le aplicaría al vocero del presidente. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Fíjate que cuando platicábamos tú y yo sobre el tema, yo no lo podía creer en cierta forma. Cuando leí la nota ya completa, dije, a ver, ya lo entendí. De lo que se trata aquí es de sancionar a Jesús Ramírez porque no cayó al presidente de la República, porque no bajó la señal al momento que que no le apagó el micrófono al presidente de la República cuando estaba dando su opinión. Sinceramente, yo sí me quedé sorprendido de lo que está determinando el Tribunal Electoral, porque a final de cuentas hablamos de un despropósito. Por lo menos así lo entiendo yo, con este señalamiento de decir, a ver, como tú no callaste al presidente, como tú no evitaste que el presidente comentara esto en la mañanera, por lo tanto, te voy a sancionar. ¿Qué es lo que esperaba el tribunal? El tribunal esperaba que se suspendiera en ese momento la transmisión, que mutearan a Andrés Manuel López Obrador. No entiendo todavía el parámetro por el cual el tribunal toma una determinación de esta naturaleza, y me da la impresión de que están actuando, como bien señalas, Ernesto, enojados, molestos y en un golpeteo ya constante en contra de la administración de Andrés Manuel, que es cierto, ha cometido errores en ese sentido. Se le ha pedido no tocar ciertos temas, los toca, pero me parece que aquí se está cayendo ya en un exceso muy peligroso, sobre todo para una relación que debería ser totalmente basada en hechos, totalmente basada en reglamentos, en una interpretación correcta, en una interpretación, digámoslo de esta manera, imparcial por parte del árbitro, y en una acción que a todas luces, pues la verdad de las cosas suena más a revancha, suena más a capricho, suena más a estar como cuchillito de palo, tratando de provocar precisamente al gobierno federal, que insisto, en el tema de la comunicación lo hemos dicho, hay muchas cosas que cuestionar, la famosa sección de quién es quién en los medios, que también fue señalada por el Tribunal Electoral precisamente, pero me parece que hablar de una sanción a Jesús Ramírez, a Sepropía y demás, porque no callaron al presidente o evitaron que el presidente diera ese tipo de opiniones, pues nos demuestra lo que está pasando al interior de este Tribunal Electoral, ¿no? En donde llegó un panista, aunque no le guste reconocerlo, está al frente un hombre de Felipe Calderón y de Margarita Zavala,
Y por supuesto que ese tipo de relaciones, por supuesto que ese tipo de cuatismos siempre afectan las decisiones que se van tomando en el tribunal. En alguna ocasión me decía un experto, el maestro Tito Garzonofre, si valoramos cada una de las decisiones del tribunal, nos topamos que hay un equilibrio. Pero yo le comentaba a Tito, sí, pero si nos basamos en las decisiones determinantes del tribunal, más allá de las mayorías, sino en las determinantes, nos topamos en que sí hay definitivamente una inclinación o ha habido una inclinación para afectar a aquellos partidos que no forman parte de los partidos que han estado siempre en el poder, ¿no? Entonces, me parece que el tribunal de verdad está cruzando una línea y lo está haciendo de una manera, pues, bastante, pero bastante prosaica. Porque además uno de los señalamientos en esta decisión del tribunal es que con esta acción de Jesús Ramírez Sepropie del área de comunicación de Presidencia se favoreció de alguna u otra forma a Morena. Ahí me queda muy claro que sí está, como tú bien señalas, Jesús, un cierto dejo de militancia política de parte del presidente de este tribunal, que sí, pues era achichincle de Felipe Calderón, de Gil Suárez, y que pues ahora, por alguna razón que habría que ver el fondo verdadero del tema, pues fue elegido presidente del Tribunal Electoral. A mí me parece que sí habría que no habría que descartar esa idea de que tal vez están tratando de elevar el costo político al presidente López Obrador de hacer una limpia, tanto en el tribunal como en el INE, de tratar de establecer una narrativa tal que convierta a estos personajes en víctimas, tratar de borrar las acciones en contra de su propio cometido que legalmente deben cumplir y presentar las otras como unas víctimas, como personas que están siendo castigadas por oponerse a un presidente autoritario que censura, bla, 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 bla. Me parece que por ahí también puede ir el análisis y que va muy en el sentido de otros bloques políticos adversarios de la 4T que han trabajado para tratar de crear justamente esta idea, esta narrativa. Y nada más ahora que hablábamos de la OEA, uno de los elementos que se juzga por parte de organismos internacionales, entre ellos la OEA, es la función que tienen los organismos electorales de cada país miembro y el ataque o no y las condiciones o no que tienen para hacer bien su trabajo. Esto les sirve a los informes de la OEA para decidir si un país tiene o no una democracia. Así es que tampoco descartemos por allí que en esta narrativa de construir a un tribunal o a unos magistrados y a unos consejeros del INE como víctimas, tenga que ver también con estas visitas que se han hecho ya más frecuentemente hacia la oficina de Luis Almagro. Esa idea de construir una imagen internacional de López Obrador como un gobierno autoritario, como en su momento se construyó en el caso de Bolivia. Nada más lo dejo ahí en el apunte, no sé qué piensen ustedes. Y fíjate que es algo, a mí, te soy honesto, entendemos, por supuesto, la personalidad del presidente López Obrador. O sea, es un hombre que tiene una personalidad fuerte, él mismo lo ha dicho, su pecho no es bodega, responde, entra a la confrontación, se mueve cómodo en la confrontación, le gusta ese ambiente a Andrés Manuel López Obrador. Pero de ahí a caer, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de la censura, a mí me da mucha risa cuando de repente escucho a un columnista que tiene programa de radio, que tiene programa de televisión, que tiene plataforma, hablar de censura a través de estos 4 lugares. Entonces dices, a ver, ¿de qué censura estás hablando? Pero efectivamente es parte como de una especie de agenda para construir una imagen de que Andrés Manuel López Obrador es un presidente que censura, que es un presidente autoritario, que es un presidente que está coartando las libertades, no solamente de los medios, sino también de ciertos organismos, pero que a final de cuentas, si nos basamos en los hechos, en la realidad, pues Andrés Manuel López Obrador hoy por hoy no ha sido responsable de la salida del aire de nadie, como sí lo fue Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto que sacó del aire a comunicadores, ni hablar del propio Felipe Calderón Hinojosa. Y Felipe Calderón Hinojosa, como decía el buen Chucho Lemus, fue responsable hasta del encarcelamiento de periodistas. Esos fueron gobiernos autoritarios, esos fueron gobiernos en donde te hablaban directamente los secretarios particulares
y te decían, no digan esto, o le decían a los dueños de los medios, no manejen este tipo de información. Yo me acuerdo perfectamente del caso de la Casa Blanca, que denunció Carmen Aristegui junto con otros periodistas, y que hubo llamadas a los medios de comunicación para que no se diera más juego a esa nota, que era la nota del sexenio, obviamente. Entonces, esos eran gobiernos autoritarios los que literal pedían la cabeza del periodista o la periodista que estaban al aire. Y gobiernos autoritarios los que determinaban qué tenía que decir el tribunal y qué tenía que decir el grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta intentona o esta intención de construir esta imagen autoritaria de Andrés Manuel López Obrador, como bien señalas, Alberto, yo coincido contigo, tiene un trasfondo político, un trasfondo de intereses en donde estupamos a los mismos de siempre, a los mismos que de una u otra manera se fueron a parar con Luis Almagro, perdón que lo diga así, pero fueron a quejarse de un problema que ellos mismos han provocado, como es la narcopolítica, que fueron a reclamar supuestamente que eran víctimas de una persecución, cuando, hombre, son personajes señalados de perseguir políticamente a los opositores. En el caso concreto del tribunal y del INE, hoy por hoy te lo digo, yo sí estoy convencido que se requiere una reforma a fondo, una reforma que acabe con el cuatismo que lleva a los consejeros, que lleva a los magistrados, a ese tipo de organismos que son determinantes para la democracia de nuestro país. Entonces, si no se lleva a cabo una reforma que los limpie, vamos a seguir con este tipo de discusiones en donde hay un tribunal que más que preocuparse porque se cumpla la ley electoral, porque se cumpla bien las cosas, se dedica simplemente a golpetear al enemigo político, dañando de una manera brutal nuestra democracia. Sí, y fíjate, además también que independientemente de que pues no estemos de acuerdo con el tribunal, pues leyendo también un poco el alegato que daba Jesús Ramírez y Irwin Siegfried de Copropie, ellos alegan que simple y llanamente están respondiendo, que simple y llanamente están respondiendo a una orden de su superior jerárquico. Vamos a suponer que el presidente sí estaba violando una ley ahí electoral, un código electoral. ¿Qué se tendría que hacer? ¿No? ¿Y para quién tendría que ser la sanción? ¿No? Porque dices, bueno, ok, los vamos a suspender ustedes. Es decir, ¿cuál es la lógica que presenta el Tribunal Electoral en una cuestión jerárquica cuando toma la decisión? Ok, tú eres el vocero y tú eres el responsable de comunicación social, entonces tú eres el responsable de todo lo que dice el presidente de la República. Es, bueno, verdaderamente hasta surrealista el planteamiento y el alegato, ¿no? No he leído a detalle cuál es la argumentación que da el tribunal. Me gustaría escuchar a cada uno de los magistrados, porque es verdaderamente inconcebible, ¿no? Claro, sí, totalmente lo que te digo. Yo cuando lo leí, de verdad me sorprendí, porque no encuentro una lógica. O sea, no encuentro una lógica en esa sanción, es decir, o en el argumento de esa sanción, porque es como si de repente, vamos a llamarlo así, obviamente no hay un INE, no hay un tribunal electoral como tal en Estados Unidos, pero supongamos que hubieran sancionado a la persona que está controlando la transmisión de los discursos de Donald Trump, o que sancionaran al tweet al community manager de Donald Trump por lo que estaba tuiteando durante las elecciones de los Estados Unidos. Es decir, para mí, no hay un sustento. Puede haber un sustento jurídico, por supuesto, de algún lado lo habrán sacado, pero el fondo de ese tipo de decisiones es totalmente política. Tú puedes pedirle, ¿sabes qué? Bájalo de tu canal de YouTube, bájalo de tus redes sociales, edítalo, como también lo pide el tribunal, y perfecto, se está cumpliendo. Pero de ahí a sancionar porque no lo callaste literal, me parece que es un despropósito que, insisto, tiene una intención de estar golpeteando, y coincido con Alberto, de estar creando una imagen completamente de un presidente autoritario, de un presidente que violenta las reglas, de un presidente que violenta a las instituciones en un enfrentamiento que se está prolongando
y que está llegando a épocas electorales determinantes, porque no olvidemos que el próximo año se juegan varias gubernaturas, posteriormente se va a jugar nuevamente la presidencia de la República, y el Tribunal Electoral va a tener, como siempre, un papel determinante, que si no llega un tribunal con credibilidad, un tribunal sólido, un tribunal que tenga la autoridad moral para poder intervenir, yo no sé cómo se van a poner las cosas en estas elecciones que vienen. Y fíjate que Alberto, Jesús, también me hace recordar, pues precisamente cuando varios medios de comunicación censuran al presidente Donald Trump en el discurso y le bajan la señal. Ahí fue un criterio empresarial que cada empresa tomó su decisión conjuntamente o individualmente, como sea, toman una decisión de bajar la señal. ¿Qué tendría que haber hecho entonces el INE con YouTube? ¿No? Con claro. YouTube, ¿quién es el que tendría que haber bajado la señal? Yo creo que ahí se abren ahí varias puertas que se tendrían que revisar. ¿Por qué entonces YouTube no tiene la culpa de nada? Es la televisora, ¿no? YouTube finalmente es la televisora, es una multitelevisora que transmite en todo el mundo, para todo el mundo, de cualquier contenido. Y ahí, en este caso, esa televisora no tendría que ser sancionada, por ejemplo. Bueno, a ver si no nos tumban la señal. Estaba revisando te llegó algún mensaje. No es cierto, YouTube, no es cierto, YouTube. No, estoy bromeando. No, sí, pues es una discusión tan bizante. No quiero utilizar adjetivos. Es una discusión que me recuerda aquella vez en que se pretendió, hubo críticas, señalamientos para que no se transmitiera en cadena nacional la conferencia de prensa matutina porque había elecciones en Hidalgo, creo en Coahuila, y yo me acuerdo que publicó una columna diciendo, oigan, pues si no hay una sola televisora que tenga cobertura nacional que transmite las conferencias de prensa matutina, hombre, pues o sea, ¿de qué se trata? Pues sí, es simple y sencillamente tratar de construir, insisto, una narrativa que va en contra de, o más bien que va muy en el sentido de oponerse a todo lo que sea lo que hace este gobierno. A mí me parece que habría que quitarse las máscaras, como bien señala con frecuencia el presidente López Obrador, y ya de una vez decir, bueno, ok, sí, pues no estamos de acuerdo en esto y por lo tanto nos vamos a oponer. Algo que sería muy saludable en el caso de las autoridades electorales, porque un tema fundamental que no podemos perder de vista es que la existencia del Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, son producto de una profunda desconfianza histórica en las elecciones. O sea, esto es un logro, el que los ciudadanos participen en la organización y sanción de las elecciones es un logro que costó muchas vidas, muchísimas. Recuerden ustedes que hasta todavía en el 88 y hasta 1990, el gobierno era juez y parte. Entonces, el que existan estos organismos electorales ha sido uno de los elementos fundamentales en la historia política y democrática de este país, porque la gente dejó de preocuparse, una buena cantidad de personas, de si su voto iba a ser o no contado. Ha habido esfuerzos por seguir con el ratón loco y lo que usted quiera, pero eso dejó de ser un tema de señalamiento inclusive internacional hacia México. No hay por qué entonces tratar de revolver esas épocas de desconfianza. ¿En aras de qué? ¿En aras de qué? ¿De una venganza política? ¿De una rabieta ideológica? ¿De una búsqueda de un presupuesto o de regresar a las prebendas? Yo creo que la mezquindad no puede ser el tamiz por el cual se deba medir el rumbo de un país entero, porque el riesgo de que se vuelvan a viejos tiempos está allí siempre presente. No digo que lo vaya a hacer el presidente López Obrador, pero hay quienes en medio de PRI, PAN, PRD, INE, TRIFE, lo que sea, añoran la mano dura. Y lo vimos muy recientemente con la visita de este personaje a Abascal, salieron debajo de sus piedras y de las madrigueras donde la historia los ha condenado, salieron a la luz pública y allí están
Y estos tipos sí son más peligrosos o son muy peligrosos. Así es que, pues, a río revuelto, ¿ganancia de quién? Aguas con eso, creo yo. Sí, porque a final de cuentas, detrás de muchas de estas decisiones del propio tribunal, incluso de los propios partidos políticos, están esos intereses, están esos poderes fácticos, el poder económico, el poder empresarial, que lo hemos comentado, aun y cuando sí, efectivamente, la llamada cuarta transformación llega al poder, no ha roto con un sistema económico como tal, como el sistema económico neoliberal, tiene acercamientos, tiene relaciones, sí, con personajes como Salinas Pliego, como Carlos Slim, pero hay otro sector de ese ámbito empresarial que no está cómodo con Andrés Manuel López Obrador, que no lo quiere en la silla del Águila y que ha marcado esa agenda de golpeteo. Y es ese otro sector empresarial en donde nos encontramos, por supuesto, de manera muy visible, porque incluso él se ha puesto ahí, Claudio X González, hijo, pero también Claudio X González padre, pero que son varios empresarios, que son varias voces que tienen intereses en diversos sectores, en medios de comunicación, en la minería, en la industria de la comida chatarra, en la industria farmacéutica, en fin, sectores que han sido golpeados de una u otra manera por el actual gobierno y que están llevando a cabo una agenda, ¿cuál? Denostar, minar el famoso golpe blando con este manual que tiene la famosa ultraderecha, una ultraderecha que en las últimas fechas ahí está, financiando proyectos, financiando golpes de Estado, financiando movimientos militares, financiando, por supuesto, medios de comunicación y de una u otra manera tratando de intervenir no para el bienestar de todos, sino para el bienestar de sí mismos, con este discurso que en el papel, quien no lo conoce, pues se puede pensar que es correcto, ¿no? Libertad para elegir, que el Estado no se involucre, pero no es así. Estamos hablando de un grupo faccioso, un grupo mafioso, que lo único que busca es que las cosas no cambien o regresen a ser lo que eran para su beneficio personal y que utiliza, por supuesto, a las instituciones. Si uno empieza a analizar el pasado de consejeros, el pasado de magistrados, nos empezamos a topar con que tiene una cercanía muy particular hacia empresarios y hacia políticos de esa tendencia. Entonces, cuidado, efectivamente yo coincido, cuidado, porque ese es el verdadero movimiento ultraderecha peligroso y no el caso de Lozano o de las famosas carpas de freno, la estridencia de frena como tal. Y aquí hablamos pues de una estrategia incluso que se enmarca en una polarización y que mucha gente siempre dice, Andrés Manuel polariza, perdón, el país está polarizado mínimo desde el 2006. O sea, desde ese momento comenzó una profunda polarización cuando decidieron que López Obrador no iba a llegar a la presidencia de la República. Cuando alguien más que los votos decidió que López Obrador no iba a ser presidente, desde ese momento hubo una profunda desigualdad que se ha ido polarizando, porque ese es el punto, el país no está polarizado nada más políticamente, la polarización política es consecuencia de una enorme y profunda polarización social, que hoy por hoy seguimos pagando y que estas personas que ya hacemos mención son los principales responsables. Así es, mi querido Jesús Escobar. Pues Jesús, te queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en este programa y que pues ustedes disculparán que llegué un poquito tarde, pero pues saliendo ahí de la mañanera, que por cierto, está bien enojado el presidente conmigo, pues ya se le siente muy fiero, pues, en fin, pues gajes del oficio, finalmente. Mi querido Jesús Escobar, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos la próxima semana. Con todo gusto, fuerte abrazo a ambos y aquí nos escuchamos. Claro que sí, claro que sí. Y dicen rapidísimo en el chat, antes que te vayas, Jesús dice, Marian Calderón, todo cool, YouTube, es todo bromi, no te la creas. María Guzmán dice, Ernesto, no invoques. Y Adriana Cos, te van a bajar de YouTube, Ernesto. Sorry. Pues sí, bueno, pues esperemos que eso no suceda. YouTube estaba bromeando, no se preocupe usted. Jesús Escobar, pues la próxima vamos a juntar a Mateo y pues toda la jauría que tienes tú ahí en tu casa. ¿Cuántos chuchos son ahí? Son 3 perros y un gato que se siente perro. Entonces cuenta como 4. No, pues un día vamos a tener que armar un programa ahí con todos esos pocos responsables. Imagínate ¿sí? Nada más con Ramón, Mateo, Viernes, que no he presentado al Viernes, con tus mascotas, Jesús,
con ojitos, con Blanquita de Diana, ¿no? Pues aquí todo un mascota, todo un programa pet friendly. Okay. Jesús, un fuerte abrazo, gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta luego.